Adrien Von Speer. Elías. L. Adrien Von Speer. Elías. Saint John Publications. Contenido. Anuncio de la sequía, 9 junto al torrente Kerit, 14 la viuda en Serepte, 25 encuentro de Elías con Abdías, 40 Elías y Ahab, 47 el sacrificio en el monte Carmelo, 51 el fin de la sequía, 62 de camino al monte Horeb, 66 el encuentro con Dios, 71 la vocación de Eliseo, 79 después del asesinato de Nebot, 82 Ocosías y Elías, 89 Elías es arrebatado a los cielos, 97. Primer libro de los Reyes. Anuncio de la sequía. 1 Reyes 17,1. Así habló Elías el tesbita, de Tisbe en Galaad, a Ahab, como es verdad que Yahvé vive, el Dios de Israel, a quien yo sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia, a menos que yo lo diga. Elías se presenta con dos palabras que para él forman una unidad, verdad y servicio. Como es verdad que Yahvé vive y Yahvé es el Dios de Israel. La verdad pertenece a Dios, pero ella se ha convertido para Elías en una exigencia, él debe darle su vida, ponerse al servicio de ella, de una verdad que no counous principio ni fin. El servidor surge desde el trasfondo de esta verdad como una figura individual que remite a la verdad de su Dios y, por lo tanto, a la verdad eterna. Y él, al mismo tiempo, sirve a su Dios. Podemos representarnos este servicio como un servicio limitado por la duración de la vida del servidor, pero también como el servicio absoluto que Dios ha elegido para el servidor de su verdad y que, por lo tanto, él necesitará eternamente. Es tan poco probable que Elías deje de servir a Dios, como que Dios deje de ser verdadero. Y cuando el servidor comienza a lanzar amenazas en nombre de su Dios, que dispone soberanamente sobre el rocío y la lluvia, esto ocurre como algo consubstancial a una misión que él apenas explica. Elías cumple con su deber. Debe hacerlo. Tan importante es este deber que no tiene necesidad de disculparse ante nadie ni hacer referencia a un mandato particular de Dios ni esgrimir prueba alguna con la que Dios haya querido favorecerlo. Se encuentra, pues, en el punto donde verdad y servicio conforman una unidad, de tal manera que 9. 1 R 17,1. Él puede dar testimonio de este hecho en cualquier momento, tanto a través de su propia existencia como a través de sus palabras. Cristo será la palabra del Padre y su palabra siempre incluirá y revelará la acción que Él realiza. Así ampliará en la tierra el ámbito de su Padre, glorificará al Dios Trino. Elías debe tomar otro camino. Debe encarnar el poder de Dios, su omnipotencia, su omnisciencia. Al mismo tiempo, debe encarnar la misión, en un sentido siempre nuevo y actual. Lo importante es que el rocío y la lluvia cesen y que vuelvan a presentarse cuando así lo disponga la palabra de Elías. Solo de esta forma podrá verse que Dios ha puesto su poder en manos del hombre que él envía. Al hacer uso de este poder, el enviado ofrece un doble testimonio, el del poder de Dios y el de su propia misión. En su misión, un hombre se convierte en una grandeza absoluta, en un canon. La aparición y el actuar de Elías son, en todo su aplomo. Su simple acto de existir, de estar ahí. La verdad de Dios y su permanencia y el profeta y su servicio, ambas realidades juntas conforman lo que está ahí, lo que existe, lo que es dado. Dado a aquellos que viven en el pecado y que han olvidado a Dios. A ellos se les manifestará el hombre puro, su poder y el castigo que impone este poder. La gloria de Dios permanece en el trasfondo, ya que si Elías hablara solo de Dios y de su grandeza, los pecadores no lo escucharían. El acceso a Dios está cerrado por el pecado, que bloquea la comprensión y hace imposible el amor. El diálogo comienza de forma abrupta, parece ser una mera conversación entre hombres, carente de solemnidad y ceremonial. La palabra de Dios que el Hijo dirá será preparada. 10. 1 R 17,1. E introducida por la Anunciación, los tres reyes, la presentación en el templo, y así sucesivamente. Él aparecerá revestido de una plena autoridad, en la que desde siempre resplandecerá algo de la gloria del Padre. Aquí hablan entre sí dos hombres comunes, uno comisionado por la verdad, el otro un mentiroso, uno puro, el otro pecador. Dios necesita a Elías como hombre, le otorga el poder para hablar y obrar en nombre de Dios, pero en el ámbito donde los pecadores solo pueden ser encontrados, en el castigo. Elías, dotado con este poder proveniente de Dios,
parece un superhombre. La medida del hombre está distorsionada, deformada, ya no concuerda más con lo que el pecado ha hecho del hombre. Los pecadores ya no comprenden lo que en verdad es el hombre, lo fuerte que puede ser su relación con Dios, que fue creado para ser la imagen de Dios. En su ignorancia ya no pueden comprender las palabras del profeta. Pueden repetir las palabras, como es verdad que Yahvé vive, pueden volver a contar lo que Elías realiza en su servicio, pero esto no les aporta una enseñanza nueva acerca del servicio y la verdad. Solo golpeados por el castigo se les abre el oído. La necesidad del rocío y de la lluvia les resulta evidente. Y su ausencia les hace visible, poco a poco, algo del servicio del profeta y de la verdad divina. El Dios al que se acercan, al que encontrarán porque Él los encuentra a ellos, es un Dios que castiga. Elías tiene el poder en sus manos, a menos que yo lo diga. Lo primero es seguro, no habrá lluvias. Lo segundo es posible, una puerta de esperanza se abre en medio de la inexorabilidad, a menos que el profeta encarna a ambos, el poder y la esperanza. La esperanza será más tarde también la esperanza. 11. Un R17,1. De los pecadores, cuando lleguen al final de sus fuerzas porque la sequía ya dura demasiado. Entonces comenzarán a esperar que el profeta diga al fin su palabra. Para Elías, la esperanza es inseparable de la verdad y del servicio. Les muestra a los pecadores que a no ser que, está en su poder, pero no les dice cuándo ni cómo habrá de realizarse esta posibilidad. Ese es su misterio, que reserva exclusivamente para sí en el acto mismo de la comunicación de la verdad de Dios, al cual Él sirve. Así ellos pueden comprender, tan pronto como admitan que este Dios es verdadero, tan pronto como vuelvan a ponerse a su servicio, se les revelará el misterio que encierra Elías. La profecía tiene un punto de inicio, Dios, y un punto de finalización, Elías y su palabra. Pero ellos no pueden tener a Elías como última referencia, no se puede intentar hablarle a fin de ablandar su corazón, todo depende del inicio, como vive en verdad Yahvé, el Dios de Israel. Sobre la base de la fe, Israel puede entenderse con Elías, es decir, no en el sentido de un acuerdo, sino solo en Dios, en el Dios que se hace visible mediante la fe. Elías con su misterio es una función de la verdad de Dios. Para los oyentes, esto ya traza todo un camino. Pero un camino, sin embargo, en el que el hombre debe disponerse al servicio, a la entrega de sí mismo, a la fe. Y este camino, anuncio del castigo, experiencia de la sequía, conversión y retorno, es el camino de Elías. Y es un camino que puede ser recorrido, a pesar del misterio que envuelve a Elías, a pesar incluso del poder que le permite reinar sobre cosas que están reservadas solo a Dios, no es presentado como un camino imposible, sino que es expresamente mostrado y libremente ofrecido como un camino. 12. Un R17,1. La profecía es, al mismo tiempo, un mensaje de Dios a través de Elías y una respuesta del profeta a Dios. Dios ve en esta respuesta que el profeta ha comprendido su misión, que sabe que se le ha entregado un poder y que se sirve de él. Y los pecadores reconocen que este poder está en una estrecha relación con la verdad de Dios. Que Elías expresa la verdad es un hecho que se demostrará, cada día se mostrará con mayor claridad que da órdenes a instancias de un poder que realmente posee, sin que llegue a ser nunca comprensible para los no creyentes como es que Dios, el Dios de Israel, no solo permite que un hombre particular exija, sino que se lo ordena. 13. Junto al torrente Kerit. 17,2. La palabra de Yahvé le llegó en estos términos: sal de aquí, encamínate hacia el oriente y escóndete junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Solo ahora llega la palabra de Yahvé. Dios habla después de que Elías se ha pronunciado, y esto hace que la relación entre Elías y el Dios de Israel resulte aún más misteriosa. No sabemos a través de qué sentidos, a través de qué órgano o en qué estado Elías comprende que debe exigir. Después de haber adquirido en cierto modo una estatura de señorío ante los demás y de haber dicho lo que debía decir, la voz de Dios lo toma a él bajo su soberanía divina y también le dice cosas a las que tiene que sujetarse. Ante el pueblo debe presentarse como aquel que está revestido de poder, como alguien que ha recibido este poder junto con su ministerio. Ante Dios es alguien que a través del servicio ha sido puesto en la actitud de una disponibilidad absoluta. El mismo ministerio que le otorga poder ante los hombres, le quita toda posibilidad de poder ante Dios.
Aquí se muestra cómo el hombre ha de administrar el poder que Dios le otorga. Dios no se lo da en vano, pero puede intervenir en cualquier momento y hacer que el poderoso parezca impotente. Todo acto de mandar cesa, tan solo es audible la voz. La voz del Señor, en su verdad objetiva en cuanto voz y en su verdad objetiva en cuanto contenido. Y el oyente es introducido en esta objetividad, es más, él mismo se transforma en su objeto. 14. Un R17,2. El momento en que ha de resonar la voz está en las manos de Dios. A Elías puede parecerle extraño el hecho de que la voz resuene precisamente en este momento, cuando previamente le había sido anunciado que contaba con el poder. La voz no contiene reprimenda o amonestación alguna, considerada desde el punto de vista del servicio, suena con absoluta objetividad y perfecta coherencia. Elías ha hablado desde el poder que le fue concedido y la veracidad de sus palabras se confirmará, Dios no lo ha abandonado. Pero ahora la voz de Dios entra y habla en la propia vida del profeta. El diálogo con el pueblo se transforma en un diálogo con Elías. Y él no necesita comunicarle al pueblo lo que en este diálogo acontece, es suficiente que Dios sepa sobre su relación con el profeta. Precisamente a causa de este saber, proclamado de nuevo por la voz, el profeta recibe la gran seguridad propia del que vive en obediencia, del que transita a lo largo del solitario y arduo sendero, y que se muestra agradecido de reconocer las señales que aparecen en ciertos recodos del camino. Ellas le indican que no se ha desorientado, que se encuentra en el camino correcto, el que conduce a los propósitos de Dios, propósitos que quizá el caminante aún desconoce por completo. Sal de aquí, dice el Señor. Establece un punto final para todo lo que ha sucedido hasta el momento. Toma a Elías allí donde se encuentra, en medio de su obrar, que era consciente de su poder y de su conocimiento de la verdad de Dios. Elías no solo ha conocido por sí mismo esta verdad, sino que ha hecho uso de ella para invitar también al pueblo a hacerse consciente del poder de Dios que le fue dado a través de esa verdad. Dios lo aparta de todo este obrar, él debe continuar. 15. Un R17,2. Su marcha. No es el Señor quien lo toma y lo lleva a otro sitio, Elías mismo debe partir obedeciendo un mandato del Señor. En obediencia, él debe dar por terminado todo lo anterior, debe abandonar la posición considerada hasta ahora como segura. No existe ninguna posibilidad de instalarse en la omnipotencia de Dios, tampoco frente a su verdad. Solo cabe una única actitud para quien tiene que hablar en nombre de Dios, la de la obediencia, para que no se pierda la plenitud del poder. Dentro del poder, reconocer el poder de Dios, dentro de la verdad conquistada, aceptar una verdad que deviene siempre nueva. Tener, siempre de nuevo, la capacidad de terminar, de poner un punto final. Elías no puede esperar ahora el resultado de su intimidación al pueblo, ni detenerse a observar la reacción de la gente. Por el contrario, ha de salir de allí, terminar de una vez lo que parecía ser un comienzo. Encamínate hacia el oriente. La tarea radicalmente concluí. Recibe ahora una prosecución gracias a un compromiso nuevo y preciso. Resuena una directiva muy precisa. Elías no debe partir simplemente por el hecho de partir, para no estar más allí, sino para emprender algo nuevo. El delgado hilo de su misión lo envía allí donde Dios quiere tenerlo. Elías no busca por sí mismo el camino y la dirección, él es guiado. Y escóndete junto al torrente Kerit. La exhortación de Elías a los pecadores fue una palabra, una acción en público. Esta acción tuvo lugar en la verdad de Dios y arrojó sobre el que la proclamaba una luz que en cierto sentido le pertenecía, porque los pecadores habían olvidado la verdad de Dios. Ahora debe esconderse, como si las luminarias de la vida pública ya no significaran nada para él, más aún, como si ahora debiera avergonzarse de su poder y de tener que exhibirlo. Dios lo. 16. Un R17,2. Lleva a retirarse en lo secreto. Retirarse es contemplación, es soledad, abandono, impotencia. Este eclipsarse de Elías se presenta como el fin de una libertad que hasta ahora parecía garantizada. En última instancia, el sentido es uno solo, permanecer en obediencia a Dios. El lugar es señalado con precisión. Es como si se tuviera que darle a conocer el lugar exacto, como si él no supiera dónde el arroyo desemboca en el Jordán, como si de él solo pudiera esperarse que conociera el Jordán. En esta minuciosa descripción, el Señor bien podría haber dicho,
dirígete a ese arroyo, asumiendo que Elías lo conociera o pudiera encontrarlo, se muestra el conocimiento perfecto de Dios. Elías debe seguir al Señor inmediatamente, el Señor no soporta ninguna mediación del conocimiento, ningún ir preguntando en torno. Un misterio nuevo emerge que obliga a Elías a recibir instrucciones precisas de Dios mismo, es exigida una nueva contemplación en un lugar determinado. Aquí la contemplación sigue a la acción, sin que nos sea mostrado de qué contemplación había surgido la acción de profetizar, o quizá el Señor desea, precisamente en el caso de Elías, tomar la acción como presupuesto de la contemplación. Emprender un camino nuevo para que el poder divino aparezca como arbitrario, incomprensible para cualquier teoría que quisiera tener una visión de conjunto de su obrar. No hay aquí niveles que puedan ser identificados. Nadie está en condiciones de llegar y decir que este es el modo en el que Dios suele actuar. Si alguien quisiera esquematizar lo que Dios realiza aquí, debería empezar diciendo, luego de esta narración, que esta es la forma en que Dios no suele actuar. Dios no deja que el hombre le busque si él mismo no le haya encontrado. No deja que se vuelque a 17. Un R17,4. La acción, si no ha adquirido la madurez suficiente por medio de la contemplación, no le otorga pleno poder si primero no le ha humillado. Aquí, sin embargo, la humillación del estado de soledad aparece después de la palabra altiva dirigida a los pecadores. 17,4. Beberás del torrente, y yo he mandado a los cuervos para que te provean allí de alimento. El Señor, entonces, no solo se ocupa de ocultar a Elías, sino también del bienestar de su cuerpo. No debe pasar hambre, sino alimentarse como el Señor desea. No habrá interrupción en su servicio, por el contrario, ese servicio habrá de abarcarlo todo, incluso los pequeños detalles. Debe beber del arroyo indicado por el Señor, no de cualquier agua, sino de aquella proveniente de este arroyo, que por ser designado de un modo especial por el Señor basta para una doble tarea, calmar la sed del profeta y, con ello, al mismo tiempo advertirle sobre la presencia del Señor, que ha previsto esa agua para él. En el acto mismo de beber, el profeta experimentará la obediencia en una forma viva, en efecto, en el acto mismo de calmar su sed corporal, al mismo tiempo él responde al Señor, le da una respuesta espiritual que lo une más estrechamente a la obediencia y lo hace más cercano e íntimo a la voluntad del Señor. Puede verse aquí una prefiguración del bautismo, el agua es el signo del Señor, también reconocer una imagen del hacerse y del permanecer obediente a Dios por parte del hombre. Por último, se puede contemplar en esto como el Señor tiene la delicadeza y la condescendencia de, por decirlo así, bendecir el agua que él aquí designa expresamente. C. 18. Un R17,4. Trata de un agua sagrada. Y no solo esta agua que fluye al este del Jordán, sino toda agua por él designada conserva, también fluyendo, su fuerza de santificación y de consagración. Elías bebe un poco de agua cerca de la orilla donde se encuentra. El resto fluye. Pero cada vez que bebe, se renueva el mismo acto de obediencia al Señor. Su acto de beber recibe así para él algo de intemporal, mientras el Señor domina con su mirada el perdurar del tiempo. Elías ignora cuánto habrá de durar aquello, pero el Señor sí lo sabe. Ya ahora vale él, nadie conoce la hora, sino el Padre. Elías vive en el interior del tiempo de Dios, no dispone del tiempo. Puede, por cierto, repartirlo en noches y días, incluso puede al final decir cuánto tiempo ha transcurrido, pero ahora se le asigna como una realidad imposible de ser medida. Cuando proclamó ante el pueblo que no habría lluvia hasta que él no diera la orden, el momento decisivo parecía estar en sus propias manos. Pero, ahora, Dios procede con él en forma rigurosa, lo oculta sin revelarle en lo más mínimo cuánto tiempo habrá de permanecer en esa situación. Y yo he mandado a los cuervos para que allí te provean de alimento. No se trata de un tiempo de ayuno, sino de un tiempo en el que Dios mismo procura el alimento. Dios determina la cantidad y el tipo de alimento para este periodo de contemplación. Él quiere que el profeta se mantenga en un estado tal que la contemplación pueda tomar la forma apropiada y no se encuentre limitada por un ayuno demasiado estricto. El cuerpo de Elías es tomado y asumido totalmente por el Señor. En este hecho se manifiesta nuevamente la vastedad del poder de Dios. El Señor ha dado una orden a los cuervos, a animales irracionales, como animales que han sido creados
19. Un R17,4 por él, deben seguir las instrucciones que se les dictan. Dios tiene en cada momento el poder de intervenir en la naturaleza que ha creado e, incluso, de hacer que algo inesperado acontezca de manera sorpresiva, en la forma de un milagro. La obediencia de Elías es cumplida gracias a su fe y a su razón. En la medida en que, obedeciendo, él comprende, permanece en una suerte de diálogo con Dios, gracias al cual su fe se fortalece, su voluntad se hace dócil, su reverencia se ahonda. Los cuervos, en cambio, obedecen mucho más inmediatamente, son utilizados por un poder que ellos no tienen posibilidad de conocer. Pero cuando Dios irrumpe en el curso regular de las leyes de la naturaleza, lo hace exclusivamente con la finalidad de dialogar con el hombre consciente y obediente. Irrumpe aquí de un modo análogo a como Elías puede disponer del rocío y de la lluvia, y la finalidad también es análoga. Elías tiene el poder de infligir un castigo. Pero él, Señor, rompe las leyes naturales para poner a salvo al profeta en la soledad y concederle este tiempo de contemplación. Podría, ciertamente, haber dispuesto las cosas de otro modo. Por ejemplo, podría haber dejado a Elías sin alimento y aún así darle la capacidad de orar. Sin embargo, parece que Dios toma este camino para que se mantenga vivo en Elías, quien ha recibido poder sobre la lluvia, el recuerdo del poder divino, para no dejar que se extravíe por su propio poder. Elías debe vivir en una atmósfera de milagro que le muestre claramente la justeza de su profecía. En el hecho abstruso y misterioso de ser alimentado por cuervos se encuentra la fuerza que él necesita para enfrentar cualquier duda. La tarea que le ha sido reservada es tan importante que, en función de ella, él debe vivir en un mundo totalmente sobrenatural, para 20. Un R17,5-6. Así llevar y soportar la palabra sobrenatural que le ha sido confiada y no ser turbado en su relación personal con ella. 17,5-6. Él partió y obró según la palabra de Yahvé, fue a establecerse junto al torrente Kerit, que está al este del Jordán. Los cuervos le traían pan por la mañana y carne por la tarde, y él bebía del torrente. Elías obedece, responde a la palabra del Señor, así la voz del Señor llega a ser para él una verdad duradera. No solo lleva la palabra en su corazón, sino que le da plenitud de vida por su obediencia. Y, obedeciendo, él mismo experimenta la plenitud de la palabra del Señor. Por la respuesta, la palabra se vuelve viva. Ella ya no es simplemente palabra escuchada, sino palabra realizada. Los cuervos le proveen de alimento. Él y los cuervos representan ahora un signo común y único del poder divino. En el encuentro con los cuervos, Elías experimenta la verdad de la palabra y Dios experimenta el efecto de su poder. Todo se integra en esta demostración de poder, el profeta con el poder que se le ha dado, los cuervos con su propia obediencia, el agua misma. Todo se integra para dar a la palabra única del Señor su sentido pleno, para conferirle una especie de efecto sacramental y así demostrar que la creación es buena. Dios, quien crea el universo, quien separa los días de las noches. Separa los mares de la tierra firme, crea al hombre después de formar los animales, ve desde la etapa final cuán bueno es todo lo creado. Todo ha sido llamado a la armonía, y esta armonía aparece nuevamente aquí, cuando Elías toma su primer sustento en completa obediencia a la palabra del Señor. 21. Un R17,5-6. Los cuervos aparecen por la mañana y por la tarde, es decir, en la secuencia de los días prevista originariamente, sin que se diga de antemano cuántas de esas mañanas y de esas tardes experimentará Elías. Pero cada día es un día del Señor. El alimento no solo fortalece su cuerpo, sino también su fe, con cada nueva aparición de los cuervos. Pan por la mañana y carne por la tarde, dos clases diferentes de alimento y dos símbolos. Aparecen separados y son para el Señor, aunque no para Elías, una prefiguración de la Eucaristía venidera. Como ocurre con frecuencia en la antigua alianza, aquí también aparecen elementos de la promesa sin que se pueda reconocer a qué realidad remiten en particular, esto solo lo comprenderemos en la nueva alianza. Pero el pan y la carne aparecen separados el uno del otro, el pan no se transforma en carne, ambos permanecen unidos solo mediante el anonimato de los animales, los cuales remiten al poder de Dios. No se dice nada sobre la procedencia de los alimentos. Lo único importante es que la promesa se cumpla,
que Elías se fortalezca en su fe y que permanezca disponible para todo lo que pueda acontecer, que lo pasado siempre se confirme por lo presente y, así, en este simple fortalecimiento de cuerpo y alma sea posible un crecimiento. La voz de Dios lo ha prometido todo. Y los dones traídos por los cuervos demuestran que son importantes para el Señor, tan importantes como el acto mismo de beber del arroyo, de modo que surge una tríada de dones en la que la vida de Elías ha de transcurrir. Y esta vida desde la tríada de dones está en perfecta armonía con su vida oculta de oración. Si todos estos dones prometen la nueva alianza, entonces Elías, obedeciendo, cumple lo máximo que se puede esperar y conceder. 22. Un R17,7. En la antigua alianza. El hecho de que el pan y la carne se encuentren el uno junto al otro es decisivo, no así que primero sea dado uno y luego el otro. El crecimiento de uno a otro no es aún posible en el marco de la antigua alianza, solo la cruz nos lo traerá. Por el momento, solo se reúnen elementos. 17,7. Pero, al cabo de un tiempo, el torrente se secó porque no había llovido en la región. Cuando el arroyo se seca, Elías experimenta que su predicción fue correcta. Es en virtud de su poder sobre la lluvia que ahora ya no recibe más agua. Y el poder del Señor, que ha ordenado a Elías dirigirse a este lugar, se halla en extraña relación con el poder de la palabra del Señor en Elías. Pero primero el arroyo debe secarse, antes de que la voz del Señor se haga oír nuevamente. Y ahora, cuando la palabra del profeta alcanza su cumplimiento, tanto que él mismo está en peligro de morir de sed, ahora es cuando tiene la gracia de confiar en que el poder de Dios no lo exponga a una situación sin salida, sino que una nueva puerta se abrirá frente a él. Y, sin embargo, así como la palabra de Elías ha aparecido en escena antes que la palabra del Señor, así ahora debe producirse primero la sequía del arroyo antes de que vuelva a oírse una nueva orden del Señor. El todo no forma una cadena ininterrumpida, sino que tienen lugar inicios y fines. Y, en el medio de todo, siempre irrumpe lo imprevisible, a fin de que la inmensidad del poder de Dios no sea olvidada. Este poder se manifiesta precisamente en lo imprevisible. Si Elías hubiera permanecido junto al pueblo, quizás se habría ablandado. El pueblo lo habría amenazado, habría. 23. Un R17,7. Imposibilitado su contemplación. El fruto de la oración se habría perdido. Tal vez el pueblo lo hubiera asesinado y el poder de Dios habría perdido la posibilidad de manifestarse a través de él. Pero Dios no solo se preocupa por la verdad de su palabra, sino también por la protección de su siervo. Protege a Elías para que la misión permanezca intacta, lo protege, en realidad, por el bien de la misión. Cuando el agua se agota incluso para Elías, Dios no deja que milagrosamente continúe fluyendo, de modo que el pueblo acuda en multitud a contemplar a Elías bebiendo. Dios muestra con ello que cuenta al profeta como parte de su pueblo. Ciertamente, por el destierro y la soledad lo ha apartado, pero para volver a colocarlo de algún modo en medio del pueblo por la sequía del arroyo. No de manera física, sino espiritual. Elías no dejará de ser uno de ellos. Elías participa en los milagros, los obra y Dios los obra para él. Pero la intención de Dios se eleva por encima de la persona del profeta y de su propio reconocimiento para abrazar al pueblo en su conjunto. A pesar de que el pueblo es pecador y de que el profeta es santo, Dios los une a ambos para realizar la salvación del pueblo a través de Elías, para obrar en Elías y para que se obre a través de él lo que el pueblo necesita, de manera que la comunidad final en Dios no sea disuelta, sino fortalecida. Elías se sabe en manos de Dios y se reconoce como un israelita entre israelitas, su servicio a Dios se convierte al mismo tiempo en servicio a su pueblo y al pueblo de Dios. También su retiro y su contemplación forman parte de su responsabilidad en favor del pueblo, lo cual no disminuye su responsabilidad para con su propia oración y su propia palabra, sino que la acrecienta. 24. La viuda en Sarepta. 17,8-9. Entonces la palabra de Yahvé llegó a Elías en estos términos: levántate, ve a Sarepta de Sidón y quédate allí, pues ahí he ordenado a una mujer viuda que te dé de comer. Una vez más Elías debe continuar su camino por orden del Señor. Pero esta vez las condiciones son diferentes. Llegado al arroyo, era razonable permanecer allí, había agua para beber. Luego vio cómo día a día las aguas fueron disminuyendo, hasta que finalmente el arroyo se secó por completo. Quizá comenzó a sentirse ansioso y a preguntarse si la voz de Dios habría de hablarle a tiempo.
Sabe, claramente, que Dios le sigue necesitando, que se encuentra en el centro de su misión. Pero no le está permitido razonar para decidir marcharse por iniciativa propia porque mañana ya no habrá nada para beber, u ordenar él mismo a los cuervos que le lleven el alimento a otro sitio cualquiera. Elías está tan firmemente comprendido en la obediencia que debe esperar. Entonces le llega la voz de Dios, diciéndole a dónde debe dirigirse, a Serepte. No solo se menciona el nombre del lugar, sino también la región, de una manera precisa. Y el Señor ya ha provisto lo necesario, dando esa tarea a una viuda del lugar. Las cosas ahora son diferentes. La tarea ya no es encargada a los cuervos, sino a una mujer que posee fe y razón. 17,10-12 Él se levantó y se fue a Serepte. Al llegar a la puerta de la ciudad, vio a una viuda que estaba juntando leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme en un jarro un poco de agua para beber. 25. Un R17,10-12. Mientras ella la iba a buscar, la llamó y le dijo, tráeme también en la mano un trozo de pan. Pero ella respondió, por la vida de Yahvé, tu Dios. No tengo pan cocido, sino solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el frasco. Apenas recoja un manojo de leña, entraré a preparar un pan para mí y para mi hijo, lo comeremos, y luego moriremos. Elías se dirige al lugar y reconoce a la viuda al llegar a la puerta de la ciudad. La reconoce por la certeza de su fe, una fe que obra milagros, una fe que está tan acostumbrada a moverse en el ámbito de lo sobrenatural que los límites del mundo natural se ven continuamente superados. Si Elías no se encontrara en una obediencia tan estricta, habría ciertamente dado con la mujer, pero le hubiera tenido que preguntar si ella realmente era la persona que él buscaba, la que había recibido un mandato de parte del Señor. Aquí es donde puede verse que la mujer no está al tanto de nada, que desconoce todo lo referente a este hombre. Y, sin embargo, antes de saber, ella cree y, así, obedece. Todavía no en el sentido de que ella sepa acerca del alimento que debe ser preparado para el profeta, sino en el hecho mismo de dirigirse hacia el lugar concreto donde puede ser encontrada por él. Recibe un mandamiento de parte del Señor, pero aún no lo sabe. Debía comprender la voz del Señor de modo tal que no le resultara gravoso. Actúa en el ámbito de la obediencia sin conocer la obediencia, va al encuentro de la tarea que le da el Señor, sin sospecharlo. Es solo a través de Elías que ella escuchará la voz del Señor. Sin embargo, el Señor ya la ha llamado, porque de lo contrario ella no se encontraría allí presente. Es en este hecho donde Elías experimenta de un modo nuevo la 26. Un R17,10-12. Fuerza de lo sobrenatural, de la verdad y del poder del Señor. Ahora se ocupa de armonizar la voz del Señor tanto con su propia obediencia como con la obediencia de la mujer. La voluntad del Señor es que Elías y la mujer realicen lo que el Señor espera de ellos. Cuando Elías ahora toma la palabra, debe completar la obediencia de la mujer, para que la suya propia llegue a ser plenamente efectiva. Su propia obediencia es ahora ampliada, como lo es también su responsabilidad, porque habla con la mujer representando al Señor. El diálogo se desarrolla en dos niveles. Elías debe pedir algo para sí mismo, es decir, en verdad, pedir desde lo sobrenatural para su propia naturaleza. Pero él lleva en sí también la dimensión sobrenatural de la mujer, porque sabe del mandamiento de Dios que le fue dado a la mujer. Ella responde con argumentos puramente naturales. Desde lo humano, ella ya tiene a alguien de quien ocuparse, su propio hijo, y como ya no le queda nada, ni siquiera podrá seguir ocupándose de él en adelante. Ve el final ante sí y está llena de tristeza y dolor, porque ella y su hijo van a morir. Precisamente en ese momento, cuando ella se dispone a preparar la última comida que les queda, es cuando aparece en escena este desconocido con su petición. La exigencia tiene algo de inhumano, en la medida en que comparta su alimento con Elías, la mujer apresurará su muerte y la de su hijo. Pero ella siente que Elías se dirige a ella por encargo de alguien superior, quizá ya ha reconocido que él está tomando una responsabilidad para con ella, una responsabilidad que en principio nada tiene que ver con el hecho de procurarle una comida, sino que concierne directamente a su fe. Es como si ella hubiera renunciado a lo que pertenece a su fe, la simple confianza en 27. Un R17,13-16.
Dios para su sustento diario, y la reconociera nuevamente bajo la forma de esta demanda excesiva. Si Elías no hubiera llegado con su exigencia excesiva, tal vez la fe de la mujer se hubiera perdido de una vez y para siempre. Pero es precisamente percibiendo esta distancia entre su propia medianía y la exigencia del profeta como la mujer debe reconocer que lo que está en juego tiene algo de extraordinario. No como si se expusiera a una empresa arriesgada, pero preñada de esperanzas, más bien, ella posee algo del que obedece ciegamente, y para éste al principio no existen ni esperanzas ni recompensas ni garantías para el futuro. 17,13-16 Elías le dijo, no temas. Ve y haz lo que has dicho, pero antes prepárame con ese puñado de harina una pequeña galleta y tráemela, después harás una para ti y para tu hijo. Porque así habla Yahvé, el Dios de Israel, el tarro de harina no se agotará ni el frasco de aceite se vaciará hasta el día en que Yahvé conceda la lluvia sobre la faz de la tierra. Ella fue e hizo según la palabra de Elías, y comieron ella, él y su hijo, durante un tiempo. El tarro de harina no se agotó ni se vació la tinaja de aceite, conforme a la palabra que había pronunciado Yahvé por boca de Elías. Primero la mujer solo recibe una exigencia. Y no puede negarse. En el momento en que debe decir sí al sacrificio, un punto hasta ahora oculto en su interior es tocado y despertado, de modo que ella puede consentir al pedido desde una especie de reserva de fe y de confianza que aún no está en concordancia ni con el resto de su fe ni con el resto de su vida. Al no, que ella hubiera querido decir por razones puramente naturales, algo en ella le responde con un nuevo. 28. Un R17,13-16. No, rotundo. Elías debe infundirle una fuerza que viene de Dios, pues él debe realizar en su verdad la palabra que Dios le ha dirigido. Y la exigencia que Dios ya ha dirigido a la mujer demuestra su vitalidad en él, sí, que ella da. En este había una parte de verdad que correspondía a la verdad de la voz divina, ella la había escuchado, en cierto sentido sin haberla comprendido. Y Elías pone al descubierto la palabra y su verdad intrínseca que vive oculta e incomprendida en ella. Hace esto, sobre todo, para que la palabra de Dios dirigida a él se haga verdad y permanezca verdad. No puede operar aquí con argumentos racionales, esto implicaría mentirle a la mujer. Pero él sabe que el Señor solo dice la verdad. Y así, con su exigencia a la mujer, debe ubicarse en la verdad siempre mayor del Señor, para poder comunicarle la verdad más pequeña que el hombre puede llegar a comprender. En Dios, la verdad es completa, infinita, eterna, en el hombre es fragmentaria, como si estuviera quebrada. Elías debe reunir los fragmentos de manera que no solo él, sino sobre todo Dios reconozca en el hombre su promesa hecha verdad y realidad, en el cumplimiento de ella. En él, sí, de la mujer, pero también en el esfuerzo del profeta. Elías encuentra a la mujer cuando ella está preparando su última comida. Ella sabe la cantidad de aceite y de harina que le queda. Por su experiencia sabe que solo alcanza para una comida. Cuando se produzca el milagro de la harina y del aceite que cada vez alcanzan, ella perderá toda medida. Al que obedece, Dios siempre le quita la medida. Tan pronto como uno vive de su gracia, desaparecen las medidas, los pesos, las escalas y todos los cálculos humanos. La razón es tomada y asumida por el amor. Pero el amor debe ser tan fuerte en la 29. Un R17,13-16. Obediencia que realmente triunfe sobre la razón. Esta, en la medida en que era solo humana, desaparece, para dar lugar a una nueva razón que es un atributo o una función del amor. Cuando Elías encuentra a la mujer, lo primero que hace es pedirle un poco de agua. Lo que le solicita no es, por el momento, una tarea difícil. Es como una forma de aproximarse a ella sin que se atemorice. Por el momento, no se percibe nada de una sobreexigencia. Solo cuando la mujer crece en esta pequeña obediencia, dice un primer sí, casi sin compromiso, y lo pone en práctica al ir y hacer según la palabra de Elías, solo entonces se presenta la sobreexigencia. Esta resuena después del primer sí, sobreviene de un modo casi incidental, de nuevo con la intención de no atemorizarla. Y entonces la mujer aclara su situación, la vasija casi vacía, la muerte ante los propios ojos. Ella y su hijo están preparados para morir. Está predispo.
Sisión indica un punto final a lo que ha sido su vida hasta él. Momento presente, una vida vivida según la simple razón y, quizá, también según una fe que aún no conoce su destino y vocación. Esta disponibilidad es asumida por Elías e introducida en la nueva vida que él le comunica al despertar en ella la palabra y el encargo del Señor. Ella, que estaba resignada a morir, en adelante habrá de vivir de la obediencia al profeta, en un milagro que se renueva diariamente y más allá de toda medida. Ahora Elías retoma la palabra, porque la mujer ya no tiene nada para decir y hace referencia al tiempo en el que habrá de producirse el milagro. Hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. El tiempo que ha de abarcar este periodo está en poder de Elías, a menos que yo lo diga. Sin embargo. 30. Un R17,13-16. Él no conoce la hora precisa. Este tiempo desconocido, que va aconteciendo día a día, sin llegar a ser abarcable con la mirada, entra ahora en el hogar de la viuda y la introduce a ella en su duración milagrosa. Como la profecía misma, la mujer pertenece a este tiempo milagroso. Junto con Elías, ella experimentará el milagro día tras día, sin saber jamás cuándo llega la hora. La obediencia ahora exigida parece dividida en dos: primero darlo todo, luego vivir en una especie de suspensión en medio de la donación. Se muestra lo que es necesario y se cuida de que esta vida en el interior del milagro continúe transcurriendo según la voluntad del Señor. Pero ya no se permite ninguna pregunta, ningún asombro, ninguna duda sobre lo que es correcto, ninguna preocupación por el mañana. Todo está contenido en la sola palabra obediencia. Y Elías porta la obediencia de la mujer en la suya propia, en una responsabilidad que asume en favor de ella, siguiendo la indicación del Señor a ella. Como la obediencia de la mujer incluye en sí una obediencia siempre más amplia, así también la obediencia de Elías incluye en sí una obediencia siempre más amplia. Pero, aunque ambas se ofrecen al mismo Señor, están en grados diferentes. La mujer ha pronunciado un sí que salva su vida y la de su hijo, aunque inicialmente supusiera que su obediencia apresuraría la muerte de ambos, mientras que la obediencia del profeta beneficia a todo el pueblo de Israel, primero en el castigo, luego en la gracia. Elías solo pide una pequeña galleta, es decir, una cantidad determinada que él ya conoce. Es él quien determina ahora lo que habrá de recibir. Cuando los cuervos le llevaban alimento, la cantidad era determinada por el Señor. Pero el tiempo. 31. Un R17,17-24. Ha transcurrido y ahora es de nuevo Elías quien decide la medida. La nueva situación se asemeja en parte a la anterior en el hecho de que el Señor no solo se ocupa de que Elías no pase hambre, sino que también preserva en él sus necesidades naturales. Y mientras la mujer habla sobre la tinaja de harina y el frasco de aceite, que le sirven de recipiente y de medida, al profeta le es devuelto un sentimiento de la medida, algo que había perdido cuando los cuervos lo alimentaban. Ellos le llevaban la medida del Señor. Ahora debe encontrar una nueva relación con la medida del pueblo. Su oración junto al torrente tenía lugar en un ámbito de aislamiento. Ahora debe volver a convertirse en una oración realizada entre los hombres, pero entre hombres capaces de participar junto con él en los milagros del Señor. Es impensable que su oración sufra un menoscabo por este hecho. La oración es transformada. Así, ambas formas de contemplación están realmente prefiguradas. En Elías, la que se hace en soledad y la que se hace en comunidad, pero en una comunidad fundada y sostenida por Dios. En la soledad, Elías fue alimentado en forma sobrenatural, en la comunidad, de una forma a la vez natural y sobrenatural. Si se quisiera sacar aquí a colación el tema de la pobreza del contemplativo, podría decirse que una persona sola puede vivir en perfecta pobreza sin tener que preocuparse por el día siguiente. Pero una comunidad necesita al menos tarros y jarros, pequeñas reservas de alimentos, así como tenía la viuda. En una comunidad la pobreza adquiere otra forma. 17,17-24. Después que sucedió esto, el hijo de la mujer cayó enfermo, y su enfermedad se agravó tanto que no quedó en el aliento de vida. Entonces la mujer dijo a Elías: ¿Qué tienes contra mí, hombre de 32? Un R17,17-24. Dios. Has venido a mi casa para recordar mi culpa y hacer morir a mi hijo. Dame a tu hijo, respondió Elías. Luego lo tomó del regazo de su madre, lo subió a la habitación alta donde se alojaba y lo acostó sobre su lecho.
E invocó a Yahvé diciendo, Yahvé, Dios mío, ¿también a esta viuda que me ha dado albergue la vas a afligir haciendo morir a su hijo? Después se tendió 3 veces sobre el niño, invocó a Yahvé y dijo, Yahvé, Dios mío, que vuelva la vida a este niño. Yahvé escuchó el clamor de Elías, el aliento vital volvió al niño, y éste revivió. Elías tomó al niño, lo bajó de la habitación alta de la casa y se lo entregó a su madre. Luego dijo, mira, tu hijo vive. La mujer dijo entonces a Elías, ahora sí reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está verdaderamente en tu boca. A través de la enfermedad e inminente muerte de su hijo, la mujer reconoce su culpabilidad. Y no solo se trata de una autocrítica a partir de la cual ella se ve a sí misma como pecadora a lo largo de su vida o reconoce por fin cosas que había olvidado, sino de comprender que la condición en la que ella vive es incompatible con la presencia del profeta. Reconoce su culpabilidad ante Elías, pero hace de este reconocimiento una acusación contra él. Lo llama, hombre de Dios, como para reforzar el peso de sus palabras. Desconoce el porqué de la presencia de Elías en el lugar, pero comprueba que la muerte de su hijo está ligada a la llegada del profeta y a su estadía junto a ellos. La pureza del profeta y su propia impureza son incompatibles, y es su hijo quien ha sido sacrificado a causa de esta contradicción. El castigo que recae sobre ella es más duro de lo que hubiera sido en el caso de que Elías no hubiera llegado. Por la presencia del profeta se ahonda la 33. Un R17,17-24. Pecaminosidad de la mujer. No sabemos qué es lo que ella hizo, solo se nos dice que se sintió culpable y que no pudo mantener esta situación frente al profeta. Él la ha puesto al descubierto, la ha confesado. Es esta una confesión relativa a su estado y condición y, al mismo tiempo, es una acusación al hombre de Dios, antes era posible vivir con esa pecaminosidad. La prueba de ello es que su hijo vivía y estaba sano antes de que Elías llegara. En la confrontación entre pecado y pureza, esta última se ha mostrado como la más fuerte y la mujer ha padecido el castigo. Ella sabe dos cosas, sin Elías, el niño no habría muerto, pero también, y esto por el momento permanece oculto detrás de la escena sin Elías, ella hubiera muerto junto con su hijo, por tanto, no hubiera tenido que pasar por el reconocimiento de su culpa, e incluso en la muerte todo habría sido más llevadero. Pero ahora debe cargar con algo aún más difícil, a pesar de que en un punto se siente inocente. No ha sido ella quien ha invitado al profeta. De todos modos, considerando a Yahvé, tu Dios, como el viviente, ya poseía una fe y una vida que vivían en armonía. Pero esta compatibilidad se ha convertido ahora en incompatibilidad. Dame a tu hijo. Elías interviene. Comprende que como administrador de la verdad de Dios le debe algo a esta mujer, quien en su verdad a medias y en su falta de claridad quizá no había podido vivir mejor. Ahora bien, la mujer de algún modo ha recibido parte en la pureza y en la verdad de él, aunque sin sumergirse lo suficiente en ambas como para llegar a ser impregnada por ellas. Ciertamente, ha alcanzado a divisar la luz, pero hasta ahora la luz no pudo tomar entera posesión de ella. Por su confesión, su reconocimiento, también por 34. Un R17,17-24. Su pena y su queja, la situación se ha aclarado. Lo que hasta ahora estaba mezclado se ha separado en extremos. Como la mujer se ha convertido en otra, Elías puede implorar a Dios y hacer el milagro. Ahora ella se ha vuelto capaz de participar en la verdad y en la pureza absolutas, pero por medio de él. Por eso, la vida que se le infunde de nuevo al niño no tiene que serle dada solo por el Dios Todopoderoso, sino también por medio del cuerpo del profeta. 3 veces se tiende sobre el muerto, una sola vez no es suficiente. Es como si estuviera invocando al Dios Trino. O como si debiera infundirle a este niño y a través de él a su madre la fe, el amor y la esperanza. Las 3 cosas que están en contra de la vida en el pecado, las 3 cosas que pueden hacer que la vida de la mujer sea tan pura como la del mismo Elías. Y así como la mujer reconoce su estado por medio de la muerte del niño, así será introducida en la pureza de Elías por medio del renacimiento del niño. La enfermedad fue la causante de la muerte del niño, pero sucedió de tal manera que hizo atenta a la madre. Si bien es cierto que aquí ha obrado una causa natural, ella reconoce en este hecho una conexión más profunda. Elías, por su parte, implora al Señor que devuelva la vida al niño. Él reconoce que el Señor es el dueño de la vida, ella estaba en el niño,
ahora está de nuevo en el Señor, tal vez el Señor permita que ella vuelva al niño. Naturalmente, la vida que viene del Señor es pura, sin ninguna clase de mancha, por lo tanto, libre de las huellas de lo terrenal que antes estaban presentes en ella. El retorno de la vida es un misterio entre la pureza del Señor y la de Elías. Elías no tiene testigos cuando implora a 35. Un R17,17-24. Dios no invoca en público, como el Señor llamará a Lázaro fuera de la tumba. El misterio de la resurrección no admite la presencia de testigos. La madre del niño pudo, por así decirlo, acompañar hasta la acusación, hasta el reconocimiento de su propia culpa. Pero no sería capaz de compartir la experiencia del acontecimiento de la resurrección. En este ámbito ella no posee derecho alguno sobre la vida de su hijo. Todo acontece en el silencio entre Dios y su profeta. Luego, tan pronto como el Señor ha actuado y el niño vive, es llevado abajo y dado a su madre. Para ella, en este instante comienza una vida nueva. Tuvo que confiar su hijo muerto, como si fuera un objeto, a la responsabilidad del profeta, sin derecho a inmiscuirse en el caso. Esto es veterotestamentario. La palabra de Dios aún no se ha hecho hombre, Lázaro no ha vuelto a la vida, el Hijo mismo no ha resucitado de entre los muertos. A los cristianos se les encargará una responsabilidad diferente y, por consiguiente, también se les pedirá un acompañamiento diferente. En la resurrección llevada a cabo por Elías se muestra de antemano algo de la resurrección del Señor, pero de un modo velado. Algo es revelado abiertamente, el niño vive. Algo permanece oculto, nadie puede presenciar el milagro. La madre está en el umbral de una vida nueva, de una verdad nueva y de una nueva responsabilidad. Pero también Elías, que ha experimentado el efecto de su oración, carga con una nueva y ardua responsabilidad. El poder de Dios para crear la vida, protegerla en sí y volver a regalarla era conocido por él. Ahora conoce el poder íncito en la palabra de un creyente, en el que una vez más vive el poder de Dios. Y Dios regala este poder al creyente como un signo y una 36. Un R17,17-24. Confirmación de su misión. Esta debe dar nuevos frutos y ser asumida con una nueva responsabilidad. Ahora sí reconozco que tú eres un hombre de Dios y que la palabra de Yahvé está verdaderamente en tu boca. De una vez, la misión de Elías ha sido revelada ante los ojos de la mujer. Su sí ya no es más el sí dado al comienzo, en el que también Elías tuvo que participar para que se cumpliera en su verdad la palabra del Señor, ahora proviene del conocimiento de fe de la mujer, que ha experimentado el milagro y en él percibe cuán estrecho es el nexo entre Dios y el profeta. Ahora ella sabe que cada palabra de Elías es verdadera, la que le dice a ella y la que le dice al pueblo. Su existencia misma está en la verdad. Y para ella, la palabra es la palabra de Dios, la verdad vinculante de la fe. Debe confesar esto, porque para ella es lo esencial. Esto no es, en primer lugar, gratitud o alegría por volver a tener a su hijo, sino que expresa la obligación de creer y de dar testimonio de la verdad. Ahora, su palabra es testimonio, entrañado en el testimonio mismo de Elías. Para ella, el milagro significa, al mismo tiempo, su ser absuelta. Puede expresar su palabra porque sabe que ha sido perdonada, porque ahora ella es lo suficientemente pura como para comprender y dar testimonio. Ya al morir su niño llamó al profeta hombre de Dios. En ese momento, él se encontraba presente allí para convencerla de su pecaminosidad. La primera relación se daba entre Dios, el hombre y el pecado. Luego de la resurrección de su hijo aparece una relación nueva, entre Dios, el hombre y la verdad. Y existe una contradicción entre la verdad y el pecado. Para ella, el sentido de la misión ha cambiado. Primero, su misión se tradujo en descubrir la propia culpa, ahora, su misión. 37. Un R17,17-24. Consiste en dar testimonio de la verdad. Entre ambas, a la manera de un punto intermedio, está la vida del niño. Elías no había pedido en su súplica que al niño le fuera restituida una vida diferente a la anterior. La vida del niño estaba en orden, existía como una totalidad, por su desaparición le muestra a la mujer su vida pecaminosa, por su retorno la convence de la verdad de Dios. Es una verdad que está en Dios, pero es anunciada por Elías.
El campo de la verdad se ha expandido infinitamente para la mujer. Y vida y verdad están ahora juntas y tan bien reunidas que parecen apuntar hacia la venida del Hijo de Dios, quien será ambas a la vez. La mujer que confesó su pecaminosidad sin ver el milagro con sus propios ojos es como un penitente que experimenta el perdón de sus pecados sin saber cómo esto ocurre. El penitente ha declarado sus pecados y luego ha recibido la absolución, pero entre ambos está, incomprensible, el acto del sacerdote que recibe de Dios el pleno poder de absolver. Junto con él, que es quien perdona los pecados. Del mismo modo, Elías ruega al Señor por el retorno de la vida, en una soledad en la que la mujer pecadora no puede estar presente ni ser testigo. El acto permanece siendo el misterio de la misión sacerdotal, inmerso en el misterio de la cruz del Señor. Y la vida del niño, cumplimiento de los deseos de la madre, acompaña al perdón por sus pecados que Dios le regala. La vida del niño ya no se describe en adelante, es la vida que tenía antes. El único punto importante aquí es que se trata de una vida y que ella da testimonio del poder de Dios. Este testimonio fluye dentro del poder que Dios le ha dado a Elías. Así como el Señor da al sacerdote el poder de la absolución y vela este poder en misterios que solo el sacerdote conoce. 38. Un R17,17-24. Incluso si la mayor parte de esta realidad sigue siendo un misterio también para el mismo sacerdote, así Elías experimenta el cumplimiento de su plegaria sin saber cómo lo ha realizado Dios. Todo el evento queda velado en la reverencia que Elías manifiesta a Dios, en la que, sin embargo, también el propio Dios oculta su obrar en su distancia del hombre. Y ahora para la mujer la verdad existe y está ahí. En la verdad ella puede comenzar una vida nueva junto con su hijo, pero también más allá de él, porque el misterio de la verdad le fue revelado de una forma totalmente personal. Es como un penitente que se confiesa, quizá, habiendo reconocido su pecaminosidad gracias a alguien de su ambiente y luego de haber recibido la absolución vuelve a retomar su vida junto a esa persona sin que ésta, que ha dado la ocasión para ello, sepa exactamente qué es lo que ha ocurrido. Tampoco el niño da testimonio de su muerte y de su resurrección, no. Ha sabido nada de la transformación, la experimentará en su madre. Ahora le toca a ella irradiar la verdad recién revelada de un modo tal que también el niño y todos los que entren en contacto con ella participen en ella. Es un apostolado en la verdad, y aquí se abre una puerta para este apostolado. 39. Encuentro de Elías con Abdías. 18:1-2a. Y pasado mucho tiempo, al tercer año, la palabra de Yahvé llegó a Elías, en estos términos: ve a presentarte a Ahab, pues enviaré lluvia a la superficie de la tierra. Entonces Elías partió para presentarse ante Ahab. Después de años, de pronto la voz de Dios vuelve a hacerse oír. No se nos dice nada acerca de lo acontecido en el tiempo intermedio, pero una cosa es evidente: Elías es capaz de escuchar la voz del Señor. Por tanto, él ha vivido en el Señor, en la oración, en su misión. Y el Señor le dice directamente lo que debe hacer: presentarse a Ahab. El Señor no necesita anunciarse de antemano, no necesita discutir con Elías los pormenores, darle signos de su presencia, probar el estado en que se halla el profeta para ver si él está dispuesto a acoger en obediencia la nueva orden, a escuchar su voz. Nada de todo esto, basta el simple encargo: ve a presentarte a Ahab. Solo entonces, después de esta primera palabra, el Señor dice: pues se da la razón, enviaré la lluvia. Hasta ahora la lluvia estaba como retenida y guardada en el silencio de Elías. No habrá más lluvia, a menos que. Y a menos que, aún no se ha cumplido. Ahora se cumplirá por la voz del Señor. Todo lo que Elías ha reflexionado durante este largo periodo acerca de la lluvia y de cuán necesaria es, o acerca del poder de su propia palabra, o acerca del silencio del Señor, todo esto permanece en el misterio. No se habrá atormentado, no se habrá preguntado una y otra vez: ¿no será ya tiempo de pronunciar la palabra que libere la lluvia? Se habrá sentido. 40. Un R18,2b6. Dispensado del poder de su palabra, habrá sabido con toda certeza que ella se hallaba a salvo en Dios. Ahora, esta palabra es liberada. Y sigue siendo siempre palabra de Elías. Aquí no hay que suponer una suspensión de la misión.
Aun cuando la misión de Elías, vista desde el exterior, tenga momentos notables en los cuales todo el pueblo tiembla ante la palabra del profeta y la experimenta con todo su peso de gloria a lo largo del tiempo, él persevera sin cesar en la misma misión, incluso cuando parece estar olvidado, por así decirlo, cuando ya no oye voz alguna ni llega a sus oídos palabra alguna desde el pueblo. Las proezas cumplidas en esta misión